Antes de comenzar, es importante señalar que los relatos de hoy abordan temas complejos de la salud mental y la conducta humana. Con el fin de tratar estos casos con la responsabilidad que merecen, he integrado notas culturales y clínicas a lo largo del video. Estas breves intervenciones servirán para aportar contexto científico y herramientas informativas que nos ayuden a comprender mejor la naturaleza de la psicopatía, diferenciando el mito de la realidad médica. Disfruten del análisis. Psicólogos de Reddit, ¿cuándo te diste cuenta de que tu paciente podría ser un psicópata? Como psicólogo clínico, uno aprende a confiar en sus instintos tanto como en los manuales. Atendí a un paciente de 42 años, llamémoslo Elías. Llegó a mi consulta con una presencia impecable, traje a medida, voz suave y un carisma que, en cualquier otro entorno, lo habría hecho parecer un líder nato. Había sido remitido tras 2 divorcios fallidos, ambos marcados por acusaciones de abuso emocional. Su motivo de consulta era, según sus propias palabras, una incapacidad para conectar emocionalmente y la sensación de que la gente malinterpretaba constantemente sus intenciones. Al principio, Elías era el paciente del libro. Educado, perspicaz, aparentemente consciente de sus fallas. Pero había algo que no encajaba. Había una precisión casi robótica en sus palabras, un aire teatral cuando describía el dolor o la alegría, pero siempre lo hacía desde la distancia. Nunca decía me sentí herido, siempre era, la gente esperaría que alguien en mi posición se sintiera herido. En una sesión, decidí profundizar y le pedí que describiera el momento más triste de su vida. Él hizo una pausa, sonrió levemente y recitó una historia sobre la muerte de su perro cuando tenía 12 años. La estructura narrativa era perfecta, los detalles, el tiempo, incluso un leve temblor en su voz que sugería vulnerabilidad. Pero sus ojos estaban completamente quietos, secos y fijos en mí, como si estuviera observando un espejo para ver si su actuación estaba surtiendo efecto. El momento de la verdad llegó cuando, con una tranquilidad aterradora, admitió, sé cómo se ve la empatía, doctor. Sé lo que la gente quiere oír cuando alguien está sufriendo. Lo he practicado lo suficiente como para ser convincente. Lo que finalmente selló el diagnóstico fue una confesión casual sobre su entorno laboral. Describió cómo manipuló a una compañera de trabajo para que renunciara, minando su confianza sutilmente durante meses, solo para fingir una preocupación profunda cuando ella finalmente colapsó en la oficina. No fue personal, dijo sin un ápice de culpa. Fue estratégico. Ella estaba en mi camino. No había remordimiento, ni comprensión de la gravedad de sus actos. Para Elías, los seres humanos no eran personas con sentimientos, eran obstáculos o herramientas. Tras una evaluación exhaustiva, el diagnóstico confirmó mis sospechas, trastorno de la personalidad antisocial con fuertes rasgos psicopáticos. Nota cultural. Es importante aclarar que, en la práctica clínica formal, el término psicópata no suele aparecer como un diagnóstico oficial en los informes. En su lugar, los profesionales de la salud mental se guían por el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde estas conductas se clasifican bajo el trastorno de la personalidad antisocial, TPA. Aunque el DSM-5 es el estándar de oro en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, muchos países y organismos internacionales también utilizan la CIE-11, Clasificación Internacional de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La diferencia es técnica, pero fundamental, mientras que el TPA se centra mucho en las conductas antisociales, romper la ley, peleas, irresponsabilidad. La psicopatía se refiere más a los rasgos interpersonales y afectivos, falta de remordimiento, encanto superficial y manipulación. Un individuo puede tener TPA sin ser un psicópata, pero casi todos los psicópatas cumplen con los criterios del TPA. He ejercido como psicólogo clínico durante casi 20 años. He tratado perfiles de todo tipo, desde criminales violentos hasta víctimas de traumas profundos, pero hay un caso que, tras todo este tiempo, nunca me ha permitido estar en paz. Se trataba de un hombre joven, excepcionalmente encantador y con una oratoria impecable.
Acudió a terapia no por voluntad propia, sino por la insistencia de su pareja, citando supuestos problemas de comunicación. Sin embargo, desde la primera sesión, mi instinto encendió todas las alarmas. Respondía a cada pregunta con una sonrisa perfecta y magnética, como si incluso los relatos de conflicto o dolor fueran simples anécdotas divertidas para él. Con el paso del tiempo, la fachada de problemas de pareja se desmoronó para revelar un vacío absoluto. No había empatía. No mostraba ni un gramo de remordimiento por comportamientos que habían devastado emocionalmente a quienes lo rodeaban. Hablaba de la manipulación como si fuera una táctica racional y necesaria. En una ocasión, con una lógica que me heló la sangre, me dijo, si eres capaz de convencer a alguien de que haga algo, no es culpa de ellos por ser tan ingenuos y caer en el juego. El punto de inflexión ocurrió cuando, sin rastro de emoción, confesó haber provocado indirectamente el intento de suicidio de una expareja. No lo hizo por ira ni por venganza. Quería ver qué tan lejos llegaría ella si él soltaba ciertos comentarios calculados en los momentos de mayor vulnerabilidad. Lo más aterrador es que, después del evento, escribió todo lo sucedido en un cuaderno para analizar las reacciones de la mujer como si fuera un estudio de campo. Nunca hubo un crimen formal. Él siempre bailaba sobre el filo de la navaja, sus actos eran legalmente grises, pero moralmente atroces. Al no tener antecedentes penales ni representar un peligro inminente de agresión física según los estándares legales, no podíamos hacer nada más que continuar con las sesiones. Recuerdo salir de una sesión en particular con un pensamiento que me persiguió durante semanas: no quiero que muera. Pero tampoco lo quiero libre en la sociedad. Esa sensación de impotencia absoluta, de estar frente a alguien peligrosamente lúcido y consciente de su poder para destruir vidas sin romper un solo código penal, es un peso que todavía cargo conmigo. Nota cultural. En la psicología forense y clínica, a menudo distinguimos entre el psicópata criminal y lo que denominamos el psicópata exitoso o integrado. Estos individuos poseen altos niveles de lo que Robert Hare clasifica como el factor 1 de la escala de psicopatía revisada, PCLR. Mientras que el factor 2 se centra en la impulsividad y la delincuencia, el factor 1 se refiere a los rasgos interpersonales y afectivos. Encanto superficial y locuacidad. Sentido grandioso de autovalía. Mentira patológica. Manipulación estafadora. Ausencia de remordimiento y falta de empatía. Estos individuos son especialmente difíciles de tratar porque su inteligencia y control de impulsos les permiten operar dentro de los márgenes de la ley. A diferencia del psicópata impulsivo que termina en prisión rápidamente, el psicópata del factor 1 suele ocupar puestos de poder en corporaciones, política o círculos sociales altos. La ciencia sugiere que estos individuos presentan una conectividad funcional reducida entre la corteza prefrontal ventromedial, donde se procesan los sentimientos de culpa y empatía, y la amígdala. Esto crea una desconexión biológica que les permite tomar decisiones puramente estratégicas sin el freno emocional que el resto de los humanos experimentamos ante el sufrimiento ajeno. Debido a que no ven su comportamiento como un problema, egodistonía, el pronóstico de tratamiento suele ser muy reservado, ya que a menudo utilizan la terapia para perfeccionar sus habilidades de manipulación. En aquel entonces trabajaba en una clínica de salud mental de baja seguridad. Me asignaron el caso de un joven de unos 20 años que había sido remitido para un programa de manejo de la ira. Desde nuestra primera interacción, su perfil me desconcertó. A diferencia de otros pacientes con problemas de impulsividad, él siempre estaba en calma. Era educado, elocuente y poseía un encanto natural que facilitaba la conversación. Hablaba de sus peleas pasadas, sus roces con la autoridad y su tiempo en detención juvenil con una extraña distancia, como si estuviera haciendo la crítica de una película que acababa de ver. Lo que empezó a inquietarme fue su obsesión con el control. No se jactaba de su fuerza, sino de su capacidad para mover a las personas a su antojo. Describía incidentes donde ayudaba a sus amigos a evitar problemas manipulando a terceros para que cargaran con la culpa. Al principio, pensé que eran exageraciones juveniles, pero la precisión de los detalles era quirúrgica.
Me explicaba incluso el tono de voz exacto y las pausas que utilizaba para convencer a alguien de que era el único responsable de un error. Mientras narraba estos momentos de dominio, una pequeña sonrisa aparecía en su rostro, pero era una sonrisa que moría en los labios. Sus ojos permanecían fríos, observándome, evaluando mi reacción. El punto de no retorno ocurrió una tarde gris, cuando, con una naturalidad pasmosa, describió cómo había herido al perro de un vecino porque no dejaba de ladrar. No sentí nada, doctor, me dijo, casi con un tono de disculpa educada. Solo quería silencio. En su voz no había rastro de arrepentimiento, ni de sadismo, ni de odio. Era pura curiosidad. Me miraba como si yo fuera un espécimen bajo un microscopio, esperando ver si su confesión lograba alterar mi profesionalismo. Lo que realmente me heló la sangre no fue el acto de crueldad en sí, sino lo poco que le afectaba. Para él, el sufrimiento del animal, o de cualquier otra persona, era simplemente un ruido molesto que debía ser eliminado para restaurar su orden personal. Tras esa sesión, busqué una interconsultas con un psiquiatra senior. Coincidimos en que presentaba los rasgos clásicos de la psicopatía: encanto superficial, falta total de empatía, comportamiento manipulador y una respuesta emocional extremadamente superficial. Recomendamos una evaluación psicológica profunda y solicitamos su traslado a un centro de mayor nivel de cuidado. Han pasado los años, pero todavía puedo ver esa sonrisa vacía en mi mente. Nota cultural. En psicología clínica, un concepto fundamental para entender casos como este es la egosintonía. La mayoría de los trastornos mentales, como la depresión o la ansiedad, son egodistónicos, lo que significa que el paciente percibe sus síntomas como algo ajeno, molesto y que le causa sufrimiento. Sin embargo, en los trastornos de personalidad antisocial y la psicopatía, los rasgos son egosintónicos. Esto significa que el individuo se siente en total armonía con su forma de ser. No ve su falta de empatía o su crueldad como un problema que deba ser sanado, sino como una ventaja competitiva sobre los demás. Para un psicópata egosintónico, el mundo se divide en depredadores y presas, por lo tanto, no buscan ayuda para cambiar, sino que suelen acudir a terapia obligados por terceros o para perfeccionar sus habilidades de camuflaje social. Esta característica es la que hace que el tratamiento sea extremadamente difícil. Al no existir un sufrimiento interno por sus actos, no hay motivación real para el cambio conductual. La intervención clínica en estos niveles se centra más en la gestión de riesgos y la protección de la sociedad que en la rehabilitación emocional del individuo, ya que no se puede enseñar a sentir a un cerebro que carece de las conexiones biológicas necesarias para procesar el remordimiento. Me encontraba realizando una evaluación de rutina en un centro de detención juvenil cuando conocí a un joven de 15 años cuyo comportamiento me puso en alerta desde el primer segundo. La sesión comenzó de forma protocolaria, revisando su historial y antecedentes. Respondía a cada una de mis preguntas con una cortesía impecable, pero con un desapego inquietante, como si estuviera recitando un guión que había memorizado y perfeccionado durante semanas. Cuando llegamos al punto crítico y le pregunté qué sentía respecto a sus actos, que incluían un asalto violento, me sostuvo la mirada sin parpadear. Con una tranquilidad pasmosa, me dijo: no creo que sienta nada. Sé que debería sentir algo. Eso es lo que la gente espera, ¿verdad? No era simplemente la ausencia de remordimiento lo que me perturbaba, era su conciencia analítica sobre esa ausencia. Él no estaba confundido por su falta de empatía, simplemente la aceptaba como un dato técnico. Entendía perfectamente las respuestas emocionales que la sociedad esperaba de él, pero decidía no imitarlas a menos que le sirviera para un propósito específico en su estrategia personal. Más adelante, describió cómo manipulaba a sus compañeros y profesores por diversión, detallando métodos que eran perturbadoramente metódicos para alguien de su edad. Al finalizar la sesión, busqué de inmediato a mi supervisor. Coincidimos en que debíamos iniciar una evaluación integral por posibles rasgos de personalidad antisocial. Aquel chico no era un joven caótico o desbordado por sus hormonas, era frío, calculado y poseía una autoconciencia escalofriante.
Fue la única vez en mi carrera que decidí terminar una sesión antes de tiempo, impulsado únicamente por un instinto de preservación que no lograba silenciar. Nota cultural. Es una regla estricta en la psiquiatría clínica, el trastorno de la personalidad antisocial, TPA, no puede diagnosticarse formalmente hasta que el individuo cumple los 18 años. Esta barrera legal y clínica existe porque el cerebro adolescente, específicamente la corteza prefrontal, aún está en proceso de maduración y poda sináptica. Sin embargo, cuando un joven presenta este nivel de lucidez del vacío, los profesionales buscan indicadores de psicopatía de inicio temprano. A diferencia de otros trastornos de conducta que pueden derivar de traumas o entornos volátiles, estos rasgos muestran una raíz más biológica y estructural. El hecho de que el paciente mencione que manipula por diversión es un indicador de baja activación cortical. Estos individuos necesitan estímulos de alta intensidad, como el conflicto o el riesgo, para sentir niveles normales de estimulación cerebral. Para ellos, la interacción social no es un intercambio afectivo, sino un juego de estrategia donde el aburrimiento es el único enemigo real. Identificar estos rasgos antes de la mayoría de edad es vital para los sistemas de justicia juvenil, ya que permite diferenciar entre el joven que puede rehabilitarse y aquel cuya estructura de personalidad ya está orientada hacia la depredación social. Como psicólogo, uno cree estar preparado para las crisis, pero nada te prepara para el impacto de la manipulación doméstica en tu propia familia. Este fin de semana recibí una llamada de emergencia. Mi cuñado estaba amenazando con suicidarse. Llegué a su casa aterrorizado, esperando encontrar un cuerpo, solo para hallarlo sentado tranquilamente bebiendo whisky. Le pareció divertido. Mientras yo temblaba con el teléfono listo para llamar al sheriff, él simplemente sonreía. Al entrar, la manipulación subió de nivel. Intentó convencerme de que mi hermana estaba exagerando y que él jamás había hablado de hacerse daño. Casi le creo, hasta que ella llegó y leyó los textos, una nota de suicidio clásica, meticulosa, de 20 minutos de duración, donde se despedía de sus hijos y hablaba de su destino. Para luego apagar el teléfono y generar el pánico absoluto. Cuando lo confrontamos con la evidencia física de sus propios mensajes, su reacción no fue de vergüenza, sino de indignación. Empezó a decir que estaba en problemas y reprendió a mi hermana por involucrar a sus padres. Al sugerirle terapia, su respuesta fue una declaración de grandiosidad absoluta. Dijo que ningún hombre mortal tenía el derecho de decirle quién era él. Fue en ese momento cuando comprendí la magnitud del vacío. No hay empatía, no hay remordimiento. Solo un ego que está dispuesto a quemar el mundo emocional de su familia con tal de ser el centro de atención. Nota cultural. En la literatura clínica, las amenazas de autólisis pueden categorizarse según su función. La comunicación instrumental del suicidio se distingue de la ideación suicida típica porque su objetivo primordial no es el cese de la vida, sino la obtención de una respuesta específica del entorno, atención, evitación de una consecuencia o ejercicio de poder. Este tipo de conducta se asocia frecuentemente con el narcisismo grandioso, un rasgo de personalidad caracterizado por sentido de superioridad, manifestado en el rechazo a la autoridad profesional o mortal. Externalización de la culpa, tendencia a culpar a otros por las consecuencias de sus propios actos. Déficit en el procesamiento del castigo, una baja reactividad fisiológica ante el conflicto social. Desde la neuropsicología, la falta de respuesta ante el malestar ajeno, en este caso, el terror de la familia, se vincula con una baja activación en la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior. Regiones clave para la resonancia afectiva. Cuando estas áreas no responden adecuadamente, el individuo puede procesar el dolor de los demás como una variable lógica o una herramienta de negociación, pero no como un estímulo que genere malestar propio. Lo que facilita la persistencia de conductas manipuladoras a pesar de la confrontación con la realidad. Inicié mi carrera en la psicología forense, pero decidí alejarme de ese mundo tras ser apuñalado y agredido varias veces por pacientes adultos. Buscando un entorno más seguro, comencé a trabajar con niños y adolescentes. Fue allí donde conocí a Sara,
una niña de 8 años que se convertiría en el primer caso que marcaría en mis notas como una psicopatía pura y temprana. Sara venía de una familia estable y dedicada, sus padres eran personas reguladas y comprometidas. Habían pasado por varios terapeutas que no lograban entenderla, porque Sara no mostraba los problemas conductuales típicos, no era impulsiva, no perdía los estribos ni tenía rabietas. Al contrario, Sara era atenta, meticulosa y siempre tenía un plan. Su historial era de manual, una larga lista de muñecas mutiladas y animales heridos. Lo que la hacía única era su capacidad para evitar problemas, era una maestra convenciendo a otros niños, generalmente menores que ella, para que cometieran las faltas por ella. Logré romper el hielo realizando unas pruebas psicométricas. Tenía frente a mí un cuadernillo de evaluación bastante costoso, de unos $200. Mientras me miraba fijamente a los ojos, Sara comenzó a arrancar las páginas una por una, muy despacio. Mantuve mi cara de póker. Ella me preguntó, ¿qué vas a hacer al respecto? Respondí con total indiferencia, nada. Ella continuó hasta que admitió estar sorprendida de que yo no reaccionara. Le dije, no es mi cuaderno, yo solo trabajo aquí. Solo entonces se detuvo. Pasé 9 horas con ella y el patrón fue el mismo. Lo más incómodo era su mirada constante, intentaba leer cada microgesto de mi cara, frustrada porque mi falta de expresión no le daba la información que necesitaba para manipularme. Observaba a sus padres de la misma manera, como si fueran sujetos de estudio. Los servicios de protección infantil estaban involucrados, pero nadie sabía qué hacer con una niña que no rompía las reglas de forma ruidosa, sino de forma calculada. Poco después, su familia se mudó al otro lado del país, a una zona densamente boscosa. Recuerdo a su padre bromeando con una tristeza profunda, al menos los animales de allá se defenderán. Se veían aterrorizados por su propia hija. 6 meses después de su mudanza, uno de los incendios forestales más devastadores en la historia de esa región destruyó pueblos enteros. Hasta el día de hoy, me pregunto si Sara fue quien encendió la primera cerilla. Nota cultural. En la psiquiatría infantil se denomina agresión proactiva en contraposición a la agresión reactiva. Mientras que la mayoría de los niños con problemas de conducta actúan por impulsividad o falta de control emocional, reacción, el perfil psicopático temprano muestra una agresión fría, planificada y orientada a un objetivo, proactivo. Desde una perspectiva de desarrollo, estos niños presentan una baja reactividad del cortisol y una respuesta atenuada del sistema nervioso autónomo ante el castigo. La fascinación por el fuego y la crueldad animal en la infancia, sumada a la manipulación de terceros para evitar consecuencias, son indicadores de una estructura de personalidad que no busca la conexión social, sino el dominio del entorno. La ciencia sugiere que, en estos casos, el cerebro procesa la interacción humana no a través de la empatía, sino a través de la teoría de la mente cognitiva, utilizándola como una herramienta para leer las debilidades ajenas y explotarlas en beneficio propio, a menudo sin que los adultos a su alrededor se den cuenta de la magnitud del peligro hasta que ocurre una catástrofe. Como psicólogo clínico, con experiencia en el sistema de salud británico, me preocupa la cantidad de desinformación que circula sobre estos temas. Es imperativo aclarar algo, la psicopatía no es un diagnóstico formal y, en muchas partes del mundo, ni siquiera se utiliza en la práctica clínica. A menudo, en foros como este, se etiqueta a las personas con trastornos de personalidad como si fueran monstruos inherentes, pero muchos profesionales cuestionamos la validez y la utilidad de estas etiquetas. La idea de que una personalidad está trastornada sugiere que hay algo intrínsecamente roto en el ser humano, lo que solo aumenta la vergüenza y el estigma. Aunque entiendo que para algunos recibir un nombre para su experiencia les brinda consuelo y claridad, no podemos ignorar que estos diagnósticos suelen ser inconsistentes. Es muy común que 3 doctores den 3 diagnósticos diferentes ante un mismo paciente. Hoy existe un movimiento creciente que prefiere entender estas dificultades no como fallos de fábrica, sino como respuestas al trauma complejo. Lo que llamamos rasgos antisociales a menudo son mecanismos de supervivencia forjados en entornos de abuso o negligencia extrema.
Incluso en los servicios forenses, tras un crimen, es crucial considerar el contexto y la historia de vida del individuo. Al reducir comportamientos humanos tan complejos a etiquetas como psicópata, no solo promovemos malentendidos, sino que alimentamos narrativas que deshumanizan a quienes ya sufren las dificultades mentales más severas. Detrás de cada monstruo de estas historias, suele haber una historia de fractura que el sistema no supo ver a tiempo. Nota cultural. En la psicología contemporánea, existe un debate intenso entre el modelo biomédico tradicional y el enfoque basado en el trauma. Muchos de los síntomas que históricamente se atribuyeron a la psicopatía o al trastorno de personalidad antisocial están siendo reinterpretados bajo el marco del trastorno de estrés postraumático complejo, CPTSD. El CPTSD se desarrolla tras una exposición prolongada a traumas de los que no hay escapatoria, como el abuso infantil o la negligencia. Esto provoca cambios estructurales en el cerebro. Hiperactivación de la amígdala. El centro del miedo está siempre encendido, lo que puede manifestarse como una aparente frialdad o desconexión emocional, disociación, para dejar de sentir dolor. Atrofia del hipocampo. Dificulta la regulación de la memoria y las emociones. Desconexión de la corteza prefrontal, lo que explica la impulsividad o la falta de consideración por las normas sociales. El modelo biopsicosocial propone que no nacemos dañados, sino que nuestra biología interactúa con nuestro entorno. Esta perspectiva es vital para reducir el estigma, entender que el comportamiento antisocial es, en muchos casos, una armadura psicológica que se volvió permanente. Al cambiar la pregunta de qué te pasa, a qué te pasó, la psicología busca no solo etiquetar, sino comprender y ofrecer una vía real hacia la reparación y la integración social. Después de analizar estos relatos, es vital poner en perspectiva lo que realmente significa enfrentarse a estas estructuras de personalidad en el mundo real. La psicología moderna nos ofrece 4 verdades fundamentales que debemos entender. Primero, el término psicópata ha caído prácticamente en desuso dentro de la clínica formal. Hoy preferimos hablar de trastorno de la personalidad antisocial o rasgos específicos de dureza e insensibilidad. La razón es simple, la palabra psicópata es genérica y suele confundirse con el narcisismo. Si bien muchos comparten rasgos, no todo individuo con rasgos psicopáticos es un narcisista, sus motivaciones y su estructura interna pueden ser muy distintas. Segundo, no siempre se necesita un título en psicología para detectar que algo anda mal. Nuestros cerebros están evolutivamente diseñados para captar microseñales que nuestra conciencia ignora. Esa mala espina o nudo en el estómago ante un primer encuentro suele ser nuestro sistema de alerta procesando información subconsciente. Sin embargo, aunque el instinto es una guía, solo el entrenamiento profesional puede diagnosticar y tratar, ya que nuestros sesgos personales a menudo nos hacen ver sombras donde no las hay. Tercero, hay muchas más personas con rasgos psicopáticos de las que imaginamos, y la gran mayoría vive vidas productivas y pacíficas. De hecho, algunos teóricos sugieren que estos perfiles han sido un elemento evolutivo necesario. Necesitamos personas capaces de desconectarse emocionalmente para tomar decisiones frías en situaciones de crisis extrema. Cirugías de alto riesgo o misiones donde la empatía podría ser un obstáculo para la supervivencia del grupo. Finalmente, debemos recordar que casi todos nosotros, en momentos de crisis, agotamiento o dolor extremo, podemos exhibir síntomas que parecen un trastorno de personalidad. Pero hay una diferencia abismal, para nosotros son momentos pasajeros, para el verdadero trastorno es una forma permanente de existir. El trastorno no es una emoción momentánea, es la estructura misma del edificio. Nota cultural, el espectro de la personalidad y la adaptación evolutiva. La psicología contemporánea ha comenzado a ver la personalidad no como una lista de sanos y enfermos, sino como un espectro continuo. Bajo esta visión, los rasgos antisociales existen en diferentes grados en toda la población. Una de las teorías más fascinantes es la de la psicopatía adaptativa. Esta sugiere que ciertos rasgos, como el encanto, la falta de miedo, la resiliencia ante el estrés y la capacidad de foco, son extremadamente valiosos en profesiones específicas.
Estudios han demostrado una alta prevalencia de estos rasgos en cirujanos, pilotos, directores ejecutivos y miembros de fuerzas especiales. La diferencia entre un individuo productivo y uno peligroso no es necesariamente el rasgo en sí, sino el contexto y el autocontrol. Mientras que el psicópata criminal utiliza sus rasgos para explotar a otros, el individuo con rasgos psicopáticos adaptativos puede utilizarlos para realizar tareas que requieren una frialdad técnica que salvará vidas o resolverá problemas que la mayoría de nosotros encontraríamos emocionalmente paralizantes.